Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Atilio Borón. Bienvenidos a esta primera clase del curso sobre auge, declinación y resurgimiento del ciclo progresista en América Latina y la contraofensiva imperialista entre el 2015 y el 2020. Mi nombre es Atilio Borón, creo que ustedes ya me conocen, han estado en otros cursos, y quien me acompaña es nada menos que la doctora Paula Klatschko. Paula, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Tilia, ¿qué tal? Qué gusto estar pudiendo encarar este proyecto con vos. Muy bien. Paula es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, es profesora en las Universidades Nacionales de Avellaneda y de José C. Paz, así que vamos entre los dos a hacer el curso. La verdad estoy muy entusiasmado con esta experiencia, una experiencia nueva, creo que va a ser muy muy buena. Así que bueno, sin más, largamos la primera clase que trata sobre, Paula. Bueno, en esta primera clase nos propusimos hacer un poco de historia sobre la contradicción fundamental, o mejor dicho, no fundamental, sino principal, que atraviesa nuestra historia desde que nos hemos independizado de los viejos imperios coloniales hasta la actualidad, y que tiene este gran nombre de monroísmo versus bolivarianismo, que apela, bueno, a ese viejo proyecto que las madres y padres fundadoras de estos proyectos emancipatorios en esa primera ola independentista del siglo XIX, encabezando con las ideas bolivarianas de Simón Bolívar, que la única manera, que el único camino de lograr una verdadera independencia y una inserción en el mundo desde una posición de dignidad, de fortaleza, que posibilitara la realización real y concreta de una independencia en toda su concepción, era de la mano únicamente de una integración de lo que después y hoy en día llamamos la patria grande. Esas banderas fueron muy fuertemente tomadas y conducidas por todos y todas las principales referentes de aquel entonces. Y del otro lado, el monroísmo, que ya tempranamente, con nombre y apellido, en 1823, tuvo ese nombre en los Estados Unidos, que tenía que ver con todo lo contrario, ¿no? Establecer la doctrina Monroe, que era América para los americanos, era ponerle un freno a las potencias, a Inglaterra, ¿no? Principal competidor, ya por ese entonces se vislumbraba cierto empate hegemónico que se va a hacer visible a mitad del siglo XIX entre Estados Unidos y el Reino Unido, por ejemplo, con la disputa por dónde iba a estar el famoso canal, que primero iba a ser en Nicaragua, después en Panamá. Ahí se vislumbra el empate hegemónico, pero que ya décadas antes queda patente con la doctrina Monroe, en la que le dice a las potencias europeas: América es para nosotros. Ahí comienza. Retrocedamos un poquito, para no avanzar tanto y tan rápido. A ver, el bolivarianismo un poco es una expresión que de alguna forma sintetiza la aspiración, como vos decís, de los padres y las madres fundadoras. Muy importante esta alusión a las madres fundadoras, porque tenemos una larga historia oculta, ¿verdad?, que no ha sido prácticamente registrada, sino hasta fechas muy recientes. Lo que tenían en común, ¿verdad?, Bolívar con San Martín, que no se habían visto antes. Ellos se encuentran recién en el famoso encuentro en Guayaquil. Artigas, que es otra figura realmente luminosa, completamente tapada, oculta de la historia de nuestra América, era la idea de que ellos pensaban el proceso emancipatorio como un proceso absolutamente continental. No lo veían de ninguna manera como un proceso nacional. San Martín jamás habla de la Argentina, hablaba del virreinato de Río de la Plata, que incluía lo que hoy sería Bolivia, Paraguay y Uruguay. Artigas jamás habló Artigas en su larga vida del Uruguay como una república independiente. Artigas fue un continentalista radical, extremo, y por eso condenado por las oligarquías del Uruguay y de la Argentina, que lo silenciaron, lo condenaron al ostracismo. Y Bolívar, bueno, también era el que tenía esa gran visión. Y este es un dato que caracteriza a estos tres, ¿verdad? Y que por eso lo que decimos bolivarianismo versus monroísmo. Lo otro es la enorme importancia
que estos padres fundadores y madres fundadores le daban a la cuestión de la cultura y de la instrucción y de la educación, ¿no es cierto? Bolívar tiene una frase muy linda, ya te paso la palabra, Paula, cuando dice que nos dominan más por nuestra ignorancia y por nuestra superstición que por la fuerza. Y de alguna manera San Martín tiene montones de frases de ese tipo. De hecho, Gestos, la fundación de la Biblioteca Nacional del Perú, es lo primero que hace San Martín cuando emancipa al Perú del dominio del vicerrey español que estaba allá. Así que acá hay todo un componente muy interesante, ¿verdad? Ese era el proyecto, pero vos decís, nosotros decimos muy bien, bueno, el monroísmo, ¿qué fue? ¿Por qué? ¿Cómo ves un poco esa gestión, ese modo de intervención de los Estados Unidos que hoy llamamos monroísmo y que justamente se plasma en la famosa doctrina Monroe? Bueno, digamos que Estados Unidos ya independizado décadas antes que de América del Sur, ya con un desarrollo en un sentido capitalista, por supuesto primero del norte y después con el triunfo del norte sobre el sur a partir de la segunda mitad del siglo XIX de manera mucho más clara, pero ya tiene ese desarrollo anticipado en relación al sur de América que todavía, y a Centroamérica todavía colonias, pero tiene esta visión muy clara de que para poder proyectarse con ese anhelo de potencia que se va perfilando tempranamente, tiene esa visión muy clara de que tenía que tener una fuerza continental. De esa unidad a la fuerza, en lo que consideró siempre su patio trasero, con la hegemonía del norte. Y la intención claramente en ese sentido, de lo que hoy llamaríamos balcanizar la América del Sur, en contra de estos proyectos fuertemente integracionistas de estos referentes políticos de esa época, que después desde la historia oficial lo quisieron poner en el bronce, rescatando solamente su aspecto militar y descartando, ninguneando, ocultando justamente esta tremenda visión política integracionista que tenían estos líderes, como acabas de decir, Atilio. Y también es importantísimo pensar en lo de las ideas, también lo vanguardista que fueron, por ejemplo, también con Bolívar educado por Simón Rodríguez, ese educador tremendo, tan libertario en el verdadero sentido de la palabra, no como ahora la utilizan de manera deformada y nos la han robado, como tantos otros conceptos que nos roba la derecha. Bueno, y con estas ideas de libertad profunda, democracia y de integración, con esta visión real y concreta, se le levanta entonces el monroísmo. Y el monroísmo, fíjense que va a tener una actualización permanente, y cuando ya lo creíamos como algo vetusto, algo propio de los museos de la historia, tenemos que hace poquitos años, ¿no?, con el señor que acaba de perder en los Estados Unidos su reelección, es levantado nuevamente. Trump lo dice a viva voz, ya los últimos presidentes no se animaban a invocar la doctrina Monroe tan abiertamente, de 1823, pues Trump y su primer canciller, secretario de Estado, Rex Tillerson, fiel representante de la industria petrolera de Estados Unidos, privada por supuesto, la invocaron sin problema en varios discursos públicos. Entonces sigue siendo, nos sigue mostrando, eso digo, no es una nostalgia del activismo del campo popular que sigue hablando de no, son ellos mismos los que la siguen invocando a viva voz. Y ahí también tenemos un lindo ejemplo para mencionar incluso, la vamos a ver en próximas clases, cómo el imperio va utilizando, por supuesto, en esta intención que tiene y tendrá de anexarse a toda América como su propio territorio e impedir todo el tiempo y por todas las tácticas cualquier proyecto independiente que tengamos por parte nuestra y cualquier proyecto integracionista. Digo, es interesante esta anécdota que antes charlábamos, Atilio, de la doctrina Drago, que es muy importante. Fíjense como el canciller Drago, que era canciller de Roca, ¿no?, uno de los, o el adalid de la consolidación del Estado Nacional Argentino bajo la hegemonía de la oligarquía pampeana, terrateniente, agropecuaria, asociada al capital británico, y como el canciller Drago, frente a al bloqueo naval
que el Reino Unido, Alemania, Italia le habían impuesto en 1902 a Venezuela, y fíjense acá cómo vuelve a estar en lo que hoy aparece en el ojo del huracán, ¿no? En el centro de la disputa geopolítica de nuestra América, que es Venezuela, como también 100 años atrás, 120 años atrás, en 1902, también está, y 100 años antes también con Bolívar, como Venezuela está ahí como lugar estratégico de nuestra América, donde se condensan las contradicciones y las luchas fundamentales. En 1902 decía Drago, el canciller de Roca, invoca, establece, construye esta doctrina que tuvo su nombre, por el cual invocaba a los Estados Unidos que ellos mismos apelaran a la doctrina Monroe para oponerse al bloqueo naval que le hacían estas tres potencias europeas a Venezuela y su flamante presidente Cipriano Castro, porque se oponían a pagar una deuda externa que consideraban ilegal, ilegítima y fraudulenta, y entonces estas tres potencias, bueno, directamente le hicieron el bloqueo naval. Entonces Drago invoca esta doctrina a los Estados Unidos diciéndole, muchachos, con la doctrina Monroe, opónganse, tenemos que unirnos para rechazar, repeler este bloqueo naval. Y miren cómo Estados Unidos, cuando le conviene, usa lo mismo que el TIAR en el 82 con la Guerra de las Malvinas, que se negó a utilizarlo. También en ese momento, en 1902, se niega a utilizar la doctrina Monroe porque dice que la doctrina Monroe es para los intentos de recolonización de territorio americano de las potencias europeas, no para pedir el pago de las deudas externas que corresponde, ¿no? Bueno, finalmente, eso no tiene pie ni cabeza, solamente lo traigo para también figurar, ilustrar cómo aún sus propias doctrinas, como el TIAR de 1947, en plena Guerra Fría, pleno comienzo de la Guerra Fría, lo usan también cuando les conviene, y cuando no, no. Una cosita, una nota al pie de página eso. La doctrina Drago sigue siendo muy importante, ¿verdad? En momentos en donde América Latina vuelve a estar profundamente endeudada. Y hay un antecedente que esa doctrina luego fue incorporada por el Tribunal Internacional de La Haya. No es una cuestión menor, ¿verdad? Es muy importante. Pero claramente Estados Unidos, como decía recién Paula, utiliza todos sus instrumentos legales según su conveniencia. Porque, como lo han dicho reiteradamente presidentes de ese país, Estados Unidos no tiene intereses permanentes, tiene intereses permanentes. Esto por un lado. La otra cuestión es que, Paula decía muy bien, la doctrina de Monroe fue de alguna manera evolucionando, la fueron adaptando a la época. En 1903, ¿verdad? O en 1904, ahí se me escapa un poquito la memoria, pero ya lo vamos a verificar, creo que fue en el 3, después del incidente del bloqueo naval a Venezuela, el presidente Teodoro Roosevelt, en un discurso que hace, el famoso discurso a la Unión, dice que la doctrina de Monroe requiere también de parte de los Estados Unidos que cuando hay países o cuando hay gobiernos que ataquen los intereses de los Estados Unidos, perjudiquen a las empresas de los Estados Unidos o tengan alguna actitud hostil en relación a los ciudadanos y ciudadanas de los Estados Unidos, el gobierno debe reservarse el derecho para intervenir en esos países y enseñarle a esos malos gobiernos cómo se actúa conforme a la ley y sin caer en la corrupción y evitando, ¿verdad?, problemas como esos que anteriormente señalaba. Esto es lo que se llama el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe. Como ustedes ven, es ya abiertamente, si la doctrina Monroe decía en su versión original, 1823, no a la intervención de potencias extracontinentales, ya con el corolario de Roosevelt, que tiene que ver con el momento del bloqueo, creo que es el discurso inmediatamente posterior al 1904. 1904, exacto, ¿no es cierto? Y cuando ya habían conseguido además la secesión de Panamá de Colombia, que es en 1903, ahí al año siguiente, en ese famoso discurso, el presidente Roosevelt dice, tenemos el derecho. Y eso hoy, aunque no lo dicen textualmente, sigue siendo la norma para la mayoría de los gobiernos de Estados Unidos.
Bien, sigamos. ¿Cómo estamos de tiempo, doctora? Dígame, porque tenemos miedo a que el diálogo está muy... ¿Cuántos minutos llevamos ya? No sé, 15, Ah, 20 minutos bueno, creo. bueno, vigilemos un poco para que no se nos corte. Estamos Claro. en un Zoom, esto es un experimento, así que ustedes sepan disculpar esta. Bien, bueno. Sí, y es interesante mencionar también cómo, volviendo también a los orígenes, cómo tempranamente esta visión de Bolívar respecto a el proyecto imperialista de los Estados Unidos, y le pone frenos, no solamente esa famosa frase que lanza Bolívar, que dice, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a sembrar la América de miseria en nombre de la libertad, ¿no? Con la que tempranamente sigue indicándonos lamentablemente cuáles son los anhelos hasta el día de hoy de esa potencia del norte, podría ser distintos, sino que también al momento del Congreso de la Angostura, recordemos que por el río Orinoco los Estados Unidos quiso hacer penetrar de manera clandestina también, armas para venderle al Imperio Español, en plena lucha emancipatoria. Esos barcos fueron interceptados por las fuerzas de Bolívar, y Bolívar les captura, por supuesto, las armas, con lo cual Estados Unidos manda un emisario para pedir la devolución, a lo cual Bolívar se niega. Por eso esas banderas de esos referentes que pusieron freno a los anhelos imperiales, que después fueron continuados por personajes de nuestra América, referentes de los nacionalismos populares a mediados del siglo XX, y más acá por Hugo Chávez y tantos otros referentes de la actualidad, son fuertemente repelidos y rechazados por los Estados Unidos. Volvemos a decir que de esto se trata este curso, ¿no? De analizar el escenario que nos dibuja el imperialismo, siempre pretendiendo obstaculizar cualquier proyecto independiente, aún dentro de los marcos del capitalismo. Y ahí es interesante ver cómo los Estados Unidos, que en un principio tienen esta actitud agresiva para con los proyectos independentistas de esa primera ola emancipadora del siglo XIX, cómo ya se van a frenar un poco cuando ven desarticulados ese ímpetu emancipador de estos padres y madres del siglo XIX, cuando ya con la traición de Páez y Santander aparece la secesión de Venezuela respecto de la Gran Colombia, y más tarde con Panamá. Ese proyecto de balcanizar, de separar, de impedir la integración latinoamericana, es lo que finalmente calma un poco las aguas de la política agresiva norteamericana, por lo menos con respecto a Sudamérica, no así con Centroamérica, territorio clave para el poder de los Estados Unidos. Sí. Por un tiempo, déjame plantear algo adicional. Yo creo que evidentemente eso que vos decís se verifica claramente, es un hecho histórico, y que revela que en la política exterior de los Estados Unidos hay algunas constantes, ¿no es cierto? Y la primera constante es mantener el territorio. Todo esto que los analistas, los estrategas militares de Estados Unidos, que es algo que siempre hay que tener en cuenta, seguir el pensamiento militar de Estados Unidos, porque ese pensamiento militar es el que nos va a dar las grandes directivas de lo que son las orientaciones y las opciones geopolíticas y estratégicas de Estados Unidos. Ellos siempre pensaron en Estados Unidos como parte de la gran isla americana que va desde Alaska a Tierra del Fuego, por lo tanto, en esa gran isla no se aceptaban, eran indeseables potencias extrarregionales, como eran Gran Bretaña, como eran Francia, como eran Holanda, y hoy como son China y Rusia. Primera cuestión, esa constante tiene 2 siglos largos de historia, o va a cumplir 2 siglos en 3 años. Segunda constante, trabajar activamente para impedir, obstaculizar, torpedear cualquier proceso de integración de América Latina. Cualquier integración de los países de América Latina, de los gobiernos, de los movimientos populares, también es visto como una amenaza para el gobierno. Y esto me parece a mí que hay que tenerlo muy en cuenta. Fíjense en la tremenda actualidad, por eso hemos comenzado este curso sobre los gobiernos progresistas, trayendo a colación esto que ocurrió hace casi 2 siglos, y sin embargo, cambiando los nombres, podríamos prácticamente decir que el trumpismo hoy, ¿verdad? Lo que fue Trump, lo que sigue siendo, ojo que esta clase
se sube el día 13, viernes 13, y no sabemos si el viernes 13 todavía no va a haber un resultado que revierta lo que pasó en los Estados Unidos. No creo, yo creo que Biden ya está, pero de todas maneras hay una demanda ahí puesta en marcha en relación a 4 estados y por ahí dan vuelta el resultado. Y además Trump es un lampón que es capaz de cualquier cosa, pero vean la tremenda actualidad de todo aquello. Y yo quería, no sé, porque tengo un poco miedo que se nos corte la grabación, ¿verdad? La verdad es que nos entusiasmamos tanto que nos olvidamos de poner el reloj, pero bueno, ustedes lo van a saber disculpar. Paula, yo quería traer un poco a colación la otra gran figura de finales de siglo, ¿verdad? José Martí. Bolívar, una figura fenomenal, ¿no es cierto? Y no puedo dejar de recitar poquitito el último estrofa del poema de Neruda, cuando decía: yo conocí a Bolívar una mañana larga en Madrid, en la boca del 5º regimiento. Padre, le dije, ¿eres o no eres? ¿O quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña, dijo: despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Maravilloso poema, ¿verdad? Conmovedor de Pablo Neruda. Y del otro lado tenemos a José Martín, otra figura extraordinaria. No sé si querés decir algo de él en este momento, ¿qué dice? O lo sigo diciendo yo y después... Adelante. Bueno, Martín es una figura extraordinaria, también negada, ¿verdad? Negada por toda la historiografía oficial en la Argentina, ¿no es cierto? Porque Martín lo dan primero como un poeta, ¿no es cierto? No lo dan como un gran político, no lo dan como un gran pensador de la emancipación de los pueblos de América Latina. No lo dan como aquel que a finales del siglo XIX toma la herencia de San Martín, de Artigas, de Belgrano, ¿no es cierto?, de tantos otros, de Moreno, de Monteagudo, de Sucre, y le da una nueva formulación, porque Martí había vivido en los Estados Unidos, esa famosa frase: viví en las entrañas del monstruo, lo conozco, etcétera, ¿no es cierto? Martí para nosotros en la Argentina es una figura muy importante, porque él fue cónsul honorario de la Argentina en Nueva York. Sin embargo, la derecha argentina lo ha ocultado, lo ha puesto debajo en el subsuelo, no quieren saber nada con Martí. Y Martí planteó muy claramente, cuando él observó lo que fue los prefacios al ALCA, ¿no es cierto?, al cual hablamos enseguida, Paula, porque el ALCA no salió de la noche a la mañana, no fue un invento de Bush o de Bill Clinton, era una cosa que ya venía gestándose desde el siglo XIX en la famosa Conferencia Panamericana de 1888-1889, y en donde ahí Bolívar observó con mucho cuidado la delegación argentina, que fue la que llevó la voz cantante oponiéndose a la Unión Panamericana que proponía Estados Unidos, en donde querían nada menos que esto, que todos nuestros países adoptaran el dólar como su moneda. Fíjense lo que eran las ambiciones ya de aquella época. Y ahí Martí escribió algo memorable cuando dijo: quien dice unión económica, dice unión política. El influjo de un país en el comercio de otro se convierte en influjo político. Por lo tanto, la idea de una anexión económica de nuestros países a los Estados Unidos por la vía del dólar es claramente una anexión política, es la subordinación, el fin de la autodeterminación nacional. Esto nos lleva, ¿verdad?, a ese gran antecedente que tiene luego la lucha en contra del ALCA, que por ahí ahora me gustaría, Paula, que dijera algo acerca de eso. Sí, de verdad que no podemos encontrar un año, un momento en la historia nuestroamericana sin que la injerencia de los Estados Unidos esté presente, adecuada a los tiempos, más o menos virulenta, más o menos agresiva, más o menos violenta, pero está presente. Respecto al ALCA, hace poquito se cumplió un nuevo aniversario, y fue un golpe muy brutal para los Estados Unidos, porque era un verdadero proyecto anexionista, comenzando por lo económico, como acabas de decir, pero que implica absolutamente la subordinación política, implicaba la subordinación política de todo el continente, y fue frustrado por la dignidad de, como decimos, presidentes que se parecían a sus pueblos, y que de manera, con la voz muy alta y muy firme, le dijeron en la cara de la propia máxima autoridad del imperio,
como lo dijo Chávez, Alca al carajo, porque tenían muy claro que eso era un proyecto anexionista y que iba a acabar con las pocas bases materiales para gestar una verdadera integración e independencia que van de la mano. Hubo una claridad muy grande tempranamente, allá en 2005, cuando todavía estaba comenzando eso que llamamos en este curso el ciclo progresista de nuestra América, y eso posibilitó que ese ciclo se desarrollara y tuviera un auge enorme. Siempre recordamos que, por ejemplo, para 2009, después vamos a poner un mapa para visualizar bien, para 2009 el 60% del territorio nuestro americano, el 60% del territorio, ¿no?, de los países, estaba gobernado por opciones progresistas, populares, nacional populares, de izquierda, reformistas, en toda su heterogeneidad, que apuntaba a esto, a proyectos independientes, soberanos, alternativos a la ruta que nos imponía o que nos quería imponer Washington, e integracionista, ¿no? Eso explica el fortalecimiento, el surgimiento y fortalecimiento de UNASUR y todas sus iniciativas de integración en todos los planos, de la CELAC, lo cual realmente puso de muy mal humor al imperio. Ahí tenemos justamente en 2008 la reactivación de la vieja cuarta flota que estaba dormida desde 1950. Bueno, esto lo vamos a abordar en la clase que viene, justamente cómo fue la ofensiva imperialista y después la contraofensiva imperialista en todos estos años del siglo XX, de esta tercera ola emancipadora de nuestra América en el siglo XXI. Pero quería también hacer mención, Atilio, a otra de las grandes estrategias imperialistas que tuvo el Imperio del Norte a mediados del siglo XX, ya con la Alianza para las Américas, perdón, la Alianza para el Progreso, justamente, que fue una especie de versión del Plan Marshall para el subdesarrollo, que no llegó ni por las tapas a hacer lo que fue el Plan Marshall, pero que apuntaba un poco a fortalecer el desarrollo dentro de los márgenes, dentro del marco capitalista, para contrarrestar el enorme influjo que tuvo el éxito, el triunfo de la Revolución Cubana, por supuesto después del 59 y mucho más después del 61, cuando se declara abiertamente el carácter socialista de esa maravillosa revolución. Esa revolución, como sabemos, tuvo realmente una influencia enorme sobre las juventudes y las organizaciones políticas en toda nuestra América, hizo florecer y renovar el auge de lucha en todos nuestros pueblos, y frente a eso, bueno, Kennedy claramente vio, además, no es que dejó de usar mano militar, y como lo hizo en la propia Cuba, o en Playa Girón, pero también apeló a meter un poco de dinero para desarrollar un poco de desarrollo, algo de redistribución de la riqueza, un poco de reforma agraria para salir de esa cadena latifundista que impedía cualquier tipo de desarrollo modernizante de nuestra América. Pero bueno, digamos que esos proyectos se vieron, algo se hizo, algunas reformas agrarias que no eran de las que queremos nosotros, no eran reformas agrarias integrales en un sentido progresista, sino que más bien eran redistribuir la tierra entre unas burguesías para poder dinamizar las economías nacionales. Sin embargo, bueno, con el asesinato de Kennedy, 2 años después de la Alianza para el Progreso, y además que esos desembolsos terminaron usándose para fines que no fueron finalmente los propuestos en su gran parte, por supuesto que otra vez nos muestra que eso que, por ejemplo, en Europa sí lograron hacer, que es generar un territorio estable de capitalismo en su propio territorio como escudo ante la posibilidad de avance de las ideas comunistas hacia el occidente, pues acá no se lo tomaron en serio ni ellos mismos, porque no podían dejar que el estado de bienestar tuviera algún tipo de desarrollo y genere algún tipo de proyectos independientes en nuestra América, y nuevamente fueron obstaculizados, porque en ese marco teníamos proyectos independentistas que fueron obstaculizados con toda la fuerza. Quiero decir, eso en plena Guerra Fría, ¿no?, en otro marco. Después vamos a continuar analizando justamente cómo eso se va extendiendo hasta más acá en la historia. Bien, yo creo que tenemos ya que ir terminando. Creo que es importante esa acotación que hiciste, Paula, acerca del gran fracaso de lo que fue la Alianza para el Progreso, que abrió además la puerta, ¿verdad? Porque no nos olvidemos, Alianza para el Progreso está estimulada ¿por quién? Por el triunfo de la Revolución Cubana. Si no hubiera habido Revolución Cubana,
ni se le hubiera ocurrido a Kennedy ni a nadie, ¿verdad?, plantear un proyecto como la Alianza para el Progreso. Ese proyecto fracasó estruendosamente. ¿Y qué vino después de eso? Vino la época de las dictaduras militares. La doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional, en donde prácticamente todo el continente, si después iría a cubrirse, digamos, de rojo rojito con los gobiernos progresistas, en aquel momento se cubre de negro porque, fíjense, la Alianza para el Progreso, un año después de muerto Kennedy, ya tenemos el golpe de Estado en Brasil, después el golpe de Estado en Argentina en el 66, Brasil 64, y luego de eso, bueno, viene un resurgimiento en Chile, con el gobierno de la Unidad Popular en 1970 y el plan inmediato que forja Washington para destruir al Chile de la Unidad Popular la misma noche del triunfo de Allende. Bueno, como ustedes ven acá, hay unos temazos impresionantes, los vamos a ir desarrollando en las próximas clases, así que bueno, Paula, nos despedimos de nuestras agentes, nuestras amigas y nuestros amigos y les prometemos que la próxima clase la vamos a hacer todavía más entretenida, si es que cabe, ¿ok? Así es, bueno, muchas gracias, Atilio, excelente, las esperamos y les esperamos la próxima para seguir analizando todos estos escenarios difíciles, pero interesantísimos que se nos abren para construir un futuro como merecemos. Bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. Chau, chau.